tenemos una buena cantidad de material. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar, por compartir, por interesarse por esta conferencia. Mi nombre es Facundo Íñiguez, soy psicoanalista, miembro de la Fundación Sigmund Freud, Instituto Jacques Lacan, en Tucumán, junto con mi compañero, el psicoanalista Diego Avellá y el psicoanalista Sergio Hernández, también miembros de la Fundación. Organizamos este espacio impulsado y acompañado por la doctora Marta Jerez Ambertín, quien nos avaló y nos hizo el contacto con el doctor Sergio Zabalza para poder dar esta conferencia inicial, y acompañado, por supuesto, por la doctora Gabriela Abad y por la presidenta de la Fundación, la doctora María Elena Elmiger, y por miembros de la Fundación también. Bueno, estamos muy entusiasmados y muy contentos de abrir este espacio de diálogo, en principio, siempre apelando al saber que nos reúne y que nos sigue cuestionando, que es el psicoanálisis, en este caso, en relación a una situación que nos atraviesa desde muchísimas maneras como sujetos y como profesionales y psicoanalistas, ¿no? Bueno, el doctor Sergio Zabalza, Uy, se me trabó. Quisiera presentarlo, voy a leer. La conferencia que nos convoca se llama La feroz ignorancia, como decía él, también en relación a un positivo lapsus que tuvo la doctora Jerez Ambertín al hacer una lectura de un texto de él. Dame un segundo que voy a... Bueno, de paso les invito a mis compañeros a presentarse y a decir unas palabras sobre el espacio mientras yo busco la presentación del doctor Zabalza. Ok, Facundo, gracias. Aprovecho el impasse también para pedirle, porque los pedí recién por el chat, que apaguen los micrófonos, por favor. Se escucha un poquito de interferencia. Bueno, como bien decía Sergio, digo, Facundo, perdón, hemos tenido el interés de empezar con este espacio en función de problematizar algunas preocupaciones, algunas angustias y ansiedades que teníamos en relación a la situación de la ciudad, a la situación del lazo social hoy, tal como se está mostrando, tal como se está presentando, no solamente en la época electoral, sino también, y no solamente en la Argentina, sino también en todo el mundo. No hay que olvidar tampoco lo que está pasando en Medio Oriente. Y en función de eso, hemos decidido a enfocarlos desde el psicoanálisis, quizás liberándonos de algunas pasiones, tratar de pensarlo, tratar de ubicarlo en las coordenadas simbólicas que nos van a permitir dar alguna respuesta, quizás algunas preguntas también. Sería importante que el espacio sea fecundo para eso, sea fecundo para que nos cause el interés de leer, de saber, de buscar, siempre con la mira puesta en que cualquier saber posible es no total, no todo. Entonces las preguntas bienvenidas sean. Después de la conferencia del doctor, vamos a abrir un espacio para que todos puedan participar y hacerlas, esperando que haya algunas luces y también algunas sombras. Facundo, ¿cómo estamos con el...? Bien, el doctor Sergio Zabalza, lo presento, es doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Psicología. Es profesor titular de la Cátedra Clínica Psicológica Adultos en la Universidad Nacional del Chaco, Austral, director responsable del curso de posgrado El cuerpo a partir de la enseñanza de Jacques Lacan, conceptualización, dirección de la cura y encrucijadas de la contemporaneidad. Ha escrito algunos libros, ha escrito artículos, entre los que podemos mencionar La hospitalidad del síntoma, arte y clínica en el hospital de día, en el año 2005, El lugar del padre en la adolescencia, en el año 2010, Neoparentalidades, El porvenir de la diferencia, en el año 2012, La palabra que falta es una mujer, Intimidades en Internet, en el 2014, entre otros. Además, escribe columnas en diarios como Página 12, Clarín y Perfil,
y también en el sitio de psicoanálisis, el Sigma, entre otras cosas. Agradecemos su participación, el apoyo al inicio de este espacio y le damos la bienvenida. Mucho gusto, Sergio. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el lanzamiento de este espacio de psicoanálisis y lazo social. Una muy bienvenida iniciativa en un momento crucial en el que está viviendo nuestro país, en el que existe la nefasta posibilidad de que un neofascista se consagre como presidente de la nación. A manera de apólogo, porque el título de esta ponencia se llama La feroz ignorancia, pero el subtítulo que puse es sobre cómo entendemos el nunca más. Y entonces me gustaría relatar un episodio totalmente verídico. La escena transcurre en un cine de la ciudad de Buenos Aires al terminar la proyección de Argentina 1985. Hay gente que sale emocionada, llorando. No es para menos, el guión del film muestra el talento, la dignidad de unos funcionarios que, acompañados por un grupo de jóvenes decididos, escriben quizás la página más honrosa en la historia de nuestro Poder Judicial. Está lloviznando, algunos se quedan charlando en el hall del cine. Son pequeños grupos de personas de mediana edad para arriba, quizás esperan el auto que los venga a buscar. Cercano a nuestra posición se escucha un diálogo que se desliza entre comentarios sobre la película para luego pasar a las variables del dólar, la actual situación política y las dificultades de la economía. Una suerte de vacío silencioso se abre entre los participantes hasta que uno de ellos, como si nada, dice: es que hay cosas que solo se arreglan metiendo bala. Aunque cueste creerlo, en el hall del mismo cine, donde la gente, incluidos los protagonistas del diálogo mentado, sale emocionada por el juicio que condenó a los genocidas del terrorismo de Estado, alguien propone arreglar las cosas metiendo bala. Bien. Tengo la impresión que este relato explica el título que ampara la cita de esta noche. Y se trata de una feroz ignorancia que, como no, nuestra perspectiva psicoanalítica va por el lado del discurso, no por el lado de la cuestión imaginaria de las personas, estamos todos implicados. Y me interesa mucho más saber de qué manera se nos ha infiltrado algo como para que en nuestro país esté la posibilidad de que un energúmeno ocupe el cargo de presidente de la nación. Bien, esta convocatoria nació a partir de un texto publicado por Página 12, titulado La pasión por la ignorancia, una mirada sobre las elecciones. Y el texto hacía referencia precisamente al alarmante desconocimiento que muchos padecimos en lo que respecta a prever este resultado, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿En qué conversación estábamos? ¿De qué estábamos hechos? Ahora, lo que propuso Marta, que es la feroz ignorancia, muy pertinente, es que para aquellos habituados a frecuentar la literatura psicoanalítica, la palabra feroz remite a la voz del super-yo. Y desde allí a la debilidad mental que, según Lacan, constituye la marca en el orillo de nuestra condición de seres hablantes. Ferocidad, super-yo, debilidad mental. Es decir, una suerte de vulnerabilidad ante la palabra del otro, cuyo resultado, según los casos, termina en la cobardía, la inhibición, la violencia o el sacrificio. Pongo el acento en el sacrificio. Es pasión por la ignorancia, sacrificio. Me gustaría que estos sean los dos extremos de este recorrido.
Se esgrimen diferentes razones para explicar este fenómeno. No voy a entrar en detalles respecto de todo lo que es Javier Milei, de todo lo que propone, de la desquicia. Pongo acento también en la palabra desquicia, sin marcos, sin límites. La bronca, el resentimiento, los enormes condicionamientos, los trabajadores formales bajo la línea de pobreza, los jóvenes 2 años encerrados y de repente aparece un tipo gritando libertad, libertad, como para, en fin, quizás tenerlo de acuerdo. Ahora bien, todas estas razones mencionadas son suficientes para entender que millones de jóvenes y no tan jóvenes hayan votado a un sujeto con características de franco desvarío y que exacerba el odio. Sin objetar la concurrencia de estos factores, me atrevo a responder que no. Es más, considero que si nos limitáramos a los mencionados motivos, estaríamos incurriendo en una lamentable indulgencia con nosotros mismos. O sea, pasión por la ignorancia. Una irresponsabilidad que omitiría los oscuros impulsos por los cuales, a la hora de enfrentar sustantivas dificultades, una comunidad hablante elige defenestrarse hacia un insondable abismo. Es decir, limitarnos al confort que nos brinda el ideal del bien y de la razón por las vías de una dialéctica teleológica no nos lleva a buen puerto. Es decir, que esto es una cosa que ha llegado de pronto, hay que superarlo y luego estaremos bien. No se trata de eso. No se trata de eso. Voy a intentar profundizar esta propuesta. En un texto dedicado nada menos que al público alemán, Lacan decía: la metafísica no fue nunca nada y no podría prolongarse más que ocupándose de taponar el agujero de la política. El agujero de la política es la fuerza de la metafísica, es decir, la lucha del bien y el mal, lo teleológico, a partir de un fundamento, para luego añadir esta estremecedora precisión, en un texto dedicado a los alemanes, sin que sea vano recordar aquí a dónde lo condujo eso hacia 1933. Es decir, acá Lacan está diciendo que el enfoque de pensar la historia como la lucha del bien contra el mal y entonces ganaremos y iremos mejorando, eso está diciendo Lacan que tapa el agujero de la política. Tapa bien qué es el agujero de la política. Absolutamente ligado a la pasión por la ignorancia. Tapar el agujero de la política, 2 puntos, pasión por la ignorancia. Y dicho sea de paso, en un reciente artículo publicado en el Signa, Marta Jerez Ambertín comentaba: ante lo brutal de la pira de sus libros, Freud le expresaba a un periodista: hubo un progreso en la Edad Media, ellos me habrían quemado a mí, dijo Freud. Ahora se contentan con quemar los libros. Pero Marta dice: pues bien, hoy se habla de exterminar y aplastar al semejante, ¿no? Hoy se revela algo de lo más oscuro de la pasta humana, de lo cual nadie está exento. Y creo que esta es la peor pasión por la ignorancia, creerse que uno puede estar exento, ¿no? Propongo hacer entonces algo mejor que la metafísica y proponer: quizás la consigna nunca más se escuchó como la afirmación de algo para siempre superado, y que hoy, sin embargo, nos arroja al borde de la barbarie. El agujero de la política, desde el punto de vista psicoanalítico, no es más que la no relación sexual, ese agujero, exactamente, cuyo uno de sus peores desenlaces es la pulsión de muerte. Vuelvo un instante a este apólogo que elegí, esta gente saliendo de Argentina en 1985, y uno que dice: no hay cosa, la única manera es metiendo bala. ¿Cómo se explica esto?
Desde el punto de vista psicoanalítico, Lacan en los últimos seminarios propone una alternativa que estremece, que es se mece entre la debilidad mental y la locura. La primera, locura, en tanto rasgo paranoide constitutivo de la personalidad, por la cual un sujeto llega a creerse alguien. Eso es la locura. No es la psicosis, es la locura. Llegar a creerse alguien. Y de la segunda debilidad mental, dice, llamo debilidad mental al hecho de ser un ser hablante que no está sólidamente instalado en discurso. Y se incluye él, es decir, todo ser hablante, todos los neuróticos. Una suerte de vulnerabilidad ante la palabra del otro, cuyos resultados, según los casos, terminan la cobardía, la inhibición, la violencia o el sacrificio. Hay una escena en un texto de Didier Weil, Alain Didier Weil, Los tres tiempos de la ley, en el que narra que los nazis salían de una obra de teatro sensibilizados, llorando, para luego ir a la casa y al día siguiente continuar torturando, destrozando gente. Esto es la debilidad mental que fluctúa entre locura y debilidad mental. Para describir la locura a la que se refiere Lacan, Miller refiere la poca personalidad de quien le cree al otro que le dice quiero tu bien. El que le cree al otro quiero tu bien. Por ejemplo, decimos nosotros, libertad. En este punto, el anhelo de Brenda Uliarte, la tienen a Brenda, ¿no? Es una de las acusadas, procesadas por el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación y de sus amigos de la banda de los Copitos, Revolución Federal, en fin. El anhelo de ser San Martín, ser alguien, no podría ser más ilustrativo de esta poca personalidad devenida en desechos de voluntad de goce de algún canalla. Por algo Freud supo hablar en su Psicología de las Masas de sed de sometimiento. Estamos recorriendo como distintos escenarios de esta pasión por la ignorancia. Ahora, esta sed de sometimiento, esta pasión por la ignorancia, esta locura, debilidad mental, esta fluctuación, puede terminar en el sacrificio. Creo que de esto se trata en este momento. Por supuesto, entre ambas, debilidad mental y locura, está la posición de dignidad propia de quien se hace cargo de su goce. Ese que se deja tomar por el real que lo constituye para hacer algo mejor que indignarse por, en fin, inflamarse, ¿no? Por las cosas que no caminan y demás. Vayamos entonces a la pasión por la ignorancia. Según Lacan, pasión por la ignorancia, la pasión que distingue al ser hablante, del cual dice en el seminario 20, no quiere saber nada, no quiere saber nada, pasión de la ignorancia. Así dice Lacan del ser, no quiere saber nada. Ahora, esta consideración sobre la ignorancia, que en Lacan adopta el matiz de la pasión, proviene de su puntual interés por el budismo zen. Según precisa Renata Salekl, hay un texto de Renata Salekl muy recomendable, cuyo título es Pasión por la ignorancia, y lo toma Lacan. En la década de 1950, Lacan había asistido a las conferencias de Paul Demiville, uno de los más prestigiosos conocedores del budismo zen. Eran tiempos en que la Sorbona había charlas del budismo zen a cargo de, por ejemplo, de Walpola Raula, un hombre que escribió un texto de lo que Buda enseñó, que en ese momento era muy popular. Y fíjense lo que dice el budismo zen. La ignorancia en sí no es un mal, ni es una fuente del mal, pero cuando ignoramos la ignorancia y lo que significa en nuestra vida, entonces tiene lugar una infinita concatenación de males.
Es una perspectiva para nosotros y habría que leerla todas las noches después de terminar de cerrar el consultorio y tenerla muy presente. Y esta perspectiva sintoniza con algo que encontré y que me encantó en un texto de Jacques Rancière, El espectador emancipado, cuando señala: el saber no es un conjunto de conocimientos, es una posición. Esto a mí, yo no lo tenía así tan clara, confieso, y la verdad que me estremeció, me impactó, me pareció fantástico. Y es la posición del analista. Es la posición del analista. El mejor compañero del analista es el no sé. Y dice Jacques Rancière, se refiere al abismo radical que separa la manera del maestro de la del ignorante, porque ese abismo separa dos inteligencias, aquella que sabe en qué consiste la ignorancia y aquella que no lo sabe. Entonces, acá tenemos las dos posiciones de la cual un analista que llega a su fin de análisis puede trabajar desde este lugar, desde hacer del saber una posición. Es muy complejo, muy difícil. Yo me inclino, me contentaría con fluctuar entre la crasa ignorancia, como lo llama Lacan, y el saber como una posición. Ya con esto me daría por contento. En fin. Por su parte, Lacan abreva en Nicolás de Cusa, ¿no? Quien llamaba docta ignorancia al saber más elevado. Un cardenal al saber más elevado. Para dar cuenta de esta posición por la cual resulta más importante el saber sobre la propia ignorancia que la acumulación de información o conocimiento. Bueno, nosotros sabemos que las intervenciones más impactantes son aquellos que interrogan aquello que está estereotipado, dado naturalizado, y esas intervenciones tan inocentes cuando uno no está demasiado dormido y de pronto pregunta, ¿y por qué? ¿En serio? ¿No? Esas preguntitas nada más que conmueven todo un edificio de saber. Todo un edificio de saber. Ahora bien, fíjense lo que dice Lacan en el mismo texto que le habla a los alemanes, que es Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos, ¿no? Del año 75. Dice, insisto, es el amor el que se dirige al saber, no es el deseo. Porque en lo que concierne al vis trieb, deseo de saber freudiano, aunque tenga el cuño de Freud, está claro que no lo hay en lo más mínimo. La cosa llega hasta tal punto, agrega, que se funda la pasión mayor en el ser hablante, que no es el amor ni el odio, sino la ignorancia. Esto lo palpo todos los días. Bien. Nosotros hoy por hoy tenemos, no sé cómo pensarlo, el privilegio o la desgracia de tener un escenario social, a mi gusto, totalmente tomado por la pasión por la ignorancia. Me gusta pensar en la figura del zombi, es decir, sujetos totalmente tomados por el otro, que caminan, se arrastran, llenos de odio, desconectados de su cuerpo. Pongo el acento en esto, de un odio, de un resentimiento, porque no es el odio que despierta, que moviliza,
que pide justicia, es una cosa de... Me parece que la palabra zombie, debilidad mental, puede describir un poco esta situación. Puedo citar, no sé si tuvieron oportunidad de leer las declaraciones porque estamos hablando de ignorancia, y por eso quiero citar las declaraciones del asesor educativo de Javier Milei. El asesor educativo de Javier Milei es increíble. Para explicar por qué supuestamente la industria, los argentinos somos ineficientes, dijo: imagínense si en la Gestapo hubieran sido argentinos. ¿No hubiera sido mejor? Para luego despacharse con la siguiente explicación: porque en vez de matar 6 millones de judíos, hubieran matado menos, porque hubiera habido coimas, ineficiencias, se hubieran quedado dormidos, pero eran alemanes. Ese era el problema que hubo. Después pidió disculpas por banalizar, salió Milei y dijo: es un error, acá nosotros no echamos a gente por errores. No, el modelo de eficiencia de La Libertad Avanza es el exterminio nazi. Esto hay que tomárselo muy en serio. Esto hay que tomárselo muy en serio. Y está absolutamente imbricado en la cuestión del nunca más. Porque el nunca más, es decir, hay que ver cómo se entiende el nunca más. Pues yo tengo la impresión, desde un punto de vista, el nunca más sentó el Estado de Derecho hace 4 décadas en la República Argentina. Nunca más el terrorismo de Estado. Pero tengo la impresión de que en función de la debilidad mental que nos aqueja a todos, nunca más se entendió como que ya está. Como que ya está. Somos buenos, ya lo hemos superado. De hecho decimos: ya fue, nunca más, ¿no? Cuando algo no nos gustó, ya fue, nunca más. Y algo de esto nos está traicionando. Nadie se había atrevido a hacer semejante reivindicación del nazismo, salvo Durán Barba, que en una breve frase expresó su simpatía por Hitler, y Mauricio Macri, cuando en oportunidad del Campeonato Mundial de Fútbol dijo que Alemania tenía chances de ganar porque vienen de la raza superior. Ahora bien, basta con naturalizar la barbarie, porque de esto se trata. La pasión por la ignorancia permite naturalizar la barbarie, para que el desencadenamiento de la angustia suma al sujeto en una encerrona cuya única y mentirosa salida es la violencia. Por ejemplo, decir que reviente todo. Así, transformar algo serio en algo banal es la llave para sumir al sujeto en la confusión sin que él mismo pueda advertir la causa de su agobio y su desorientación. Escinde la causa de su agobio y de su desorientación de esta suerte de banalización, de naturalización de la violencia. ¿Cuál es el punto en que este nefasto discurso atrae al ser hablante? Fíjense lo que dice Lacan en el Seminario 11, cuando retoma el tema del Holocausto para señalar que se trata de algo profundamente enmascarado en la crítica de la historia que hemos vivido. Luego vamos a ver a quién se está refiriendo aquí Lacan. Se trata presentificando las formas más monstruosas y pretendidamente superadas del Holocausto, del drama del nazismo. Sostengo que ningún sentido de la historia basado en las premisas hegeliano-marxistas es capaz de dar cuenta de ese resurgimiento. Estoy pensando en esta cuestión hegeliana, ¿no?, teleológica, que es síntesis, en fin.
por el que se revela que la ofrenda a los dioses oscuros de un objeto de sacrificio es algo a lo que pocos sujetos pueden no sucumbir en una monstruosa captura. La tentación de ofrecerse como objeto de sacrificio. Es decir, Lacan está diciendo que esto es algo estructural, que lo padecemos todos los seres hablantes. Por eso están el 30% de zombies, pero la pregunta es ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos hemos dado cuenta ahora en qué estábamos? Y dice, la ignorancia, la indiferencia, la mirada que se desvía explican tras qué velo sigue todavía oculto este misterio. Nosotros ya tuvimos nuestro horror. Banalizarlo es el pasaporte para volver a vivirlo. Se abre entonces aquí una nueva vía para interrogar las diferentes maneras en que escuchamos el nunca más. Por algo, Jerez Ambertín observa que en el texto de que está en el Sigma, si como ciudadanos nos hemos esforzado por impedir que las versiones, si como ciudadanos hemos de esforzarnos por impedir que las versiones del siglo XXI del nazismo dominen nuestra nación, pues la historia prueba que las cosas acabarán mal. Como psicoanalistas herederos de Freud, hemos de enfrentar la ardua tarea de explicar por qué los sujetos y las masas procuran el sometimiento al amo atroz, complicitándose con él, ofreciéndose como objeto de sacrificio bajo la primacía de feroz ignorancia, indiferencia y desvío de la mirada hacia cosas superfluas. Tengo unos minutitos más. Por lo pronto, en su prólogo al libro La Shoah en el siglo, para seguir en esta misma que propone Lacan, la crasa ignorancia de Lacan, la feroz ignorancia de Jerez Ambertín. En su prólogo al libro La Shoah en el siglo, de Perlasné y Cosaca, Juan Ritvo dice: en primer lugar, Shoah no es sacrificio. Traducir el término hebreo por el espectacular holocausto le otorga al exterminio del pueblo judío un sentido teológico, un lugar en la leche. Bueno, después lo revisamos, por favor, vayan anotándolo. Un lugar en la lucha eterna del bien con el mal. Shoah, en cambio, que literalmente significa arrasamiento, devastación, introduce en la historia y en la cultura un núcleo de ciega opacidad real. Esta absoluta opacidad es calificada de incurable por un término que es hallazgo de Primo Levi. Primo Levi, sobreviviente de los campos de concentración. Bien. Y vamos ahora a algo que a mí me sorprendió y que estuve intentando revisar y que da para toda una investigación porque me parece de lo más pertinente. No extraña entonces la enfática enunciación que emplea Lacan cuando en su seminario sobre la angustia señala: esto me recordó que del problema del campo de concentración y de su función en esta época de nuestra historia, hasta ahora no se ha entendido nada de nada. Al quedar completamente enmascarada por la era de moralización cretinizante inmediatamente posterior a la guerra. Es impactante lo que está diciendo este hombre. Campo de concentración, no se ha entendido nada de nada por la era de moralización cretinizante inmediatamente posterior a la guerra. Y por la idea absurda de que se podría acabar enseguida con ella, sigo refiriéndome a los campos de concentración. Tras lo cual agrega, esto está en la página 161 del seminario 10, yo creo que me quedé tan impactado que en los próximos, por lo menos hasta el 19 de noviembre lo voy a seguir leyendo si Dios y la Virgen me asisten. Tras lo cual agrega:
No voy a hacer más comentarios sobre los diversos viajantes de comercio que hicieron de tapar el asunto su especialidad, en primera línea de los cuales se encuentra uno que recibió el premio Nobel. Me puse a averiguar de quién está hablando, por favor. Empecé a preguntar. Rindo mi homenaje a Elena Viso, a Nicolás Bausonio, a Clara Shore-Landman, que me ayudaron a descubrir que se está refiriendo a Albert Camus. Porque Albert Camus escribe, es un gran escritor, como filósofo está en sus reparos, escribe El hombre rebelde, donde como condición de la revolución pone la rebeldía. Pero la rebeldía para Lacan es cambiar de amo. Se los dice a los muchachos muchachos y muchachas del año 68, ustedes buscan un amo. Pero algo más, seguí investigando y encontré en la revista freudiana de Cataluña, el número 65, yo después les paso para quien le interese, que no sufra mucho toda esta conocimientos que estoy tirándoles, gracias a ignorancia, de mayo-agosto del 2012. Hay un texto de Miller que dice cómo ser rebelde, donde allí explica, y lo explica muy bien, la rebeldía lleva a la muerte, lleva al sacrificio. Por eso celebro, creo que fue Diego o Facundo o Sergio, que me comentaron que Bussi en Tucumán está proponiendo votar a Milei como rebeldía. Y sí, es muy probable que muchos de los pibes jóvenes y pibas y no tan jóvenes estén votando a Milei por una cuestión de rebeldía, léase sacrificio a un Dios oscuro. Es esto, de lo cual nosotros no somos inocentes porque en algo evidentemente no los hemos escuchado. No, un amigo, un gran amigo, me decía, pero Sergio, no es momento de estar flagelándonos, reprochando, no, flagelarnos, y esto sería de vuelta pasión por la ignorancia, no, es despertarnos y no caer en la trampa de enojarme con quien vota a Milei, sino que en qué estamos haciendo nosotros, ¿se entiende, no es cierto? Esta es la vía que propone el budismo zen, que propone Sarraxien, que propone Lacan, en fin. Pero además, después en la proposición de octubre, Lacan habla del campo de concentración como... no lo dice así, estas son palabras mías o algo que lo entiendo de una manera un poco gruesa, pero para ubicar lo real en lo social, dice el campo de concentración. Y más tarde tengo por allí otra cita donde habla del campo de concentración generalizado para hablar de las sociedades tomadas por el neoliberalismo. Discurso capitalista, esto es el campo de concentración, un campo de concentración de consumidores, donde hay una absoluta pauperización de la capacidad referencial del lenguaje, se puede decir cualquier cosa sin ninguna consecuencia. En otros términos, el ser hablante porta una tendencia mortífera y caótica que bajo diferentes máscaras y semblantes suele hipnotizar a las multitudes y envilecer el discurso apropiándose de las palabras más caras a la existencia: libertad, honestidad, amor, moral, etc. Bien, estamos... yo tengo miedo de estar ocupando porque, Facundo, decime... porque... Vos sí, cuando no hay problema, podés seguir. Bueno, ¿de qué manera, pasión por la ignorancia mediante, hemos escuchado el nunca más para creer que el terrorismo de Estado estaba extinguido en nuestro país? Algunas conjeturas, para ir terminando. Uno es el deterioro de la capacidad referencial del lenguaje.
propongo pensar el acting generalizado. Acá hay una Mariela Silvana Aguirre, dice, debemos comenzar a militar la historia, o algo así, que se me fue tu texto, Silvina. Bueno, pero después lo retomamos, dale. Me pregunto si puede haber un acting generalizado. Yo creo que sí, que puede haber un acting generalizado. Y el acting es un recurso que guarda toda su dignidad. Es una dramatización inconsciente que aparece cuando un conflicto en ciernes no alcanza a ser tramitado por la palabra y el mundo de angustia se hace intolerable. Me pregunto si muchos pibes y pibas no han votado en Milei en una cuestión de acting, y que tiene toda su dignidad. No los hemos sabido escuchar, no los hemos sabido encontrar, y es todo nuestro trabajo, ojalá hasta el 19 de noviembre, de poder escucharlos, acercarse desde la docta ignorancia. Quiero escucharte. Pero quiero diferenciar el acting generalizado de la subjetividad del que reviente todo. Porque la subjetividad del que reviente todo es propia del alma bella. Y el alma bella es la locura, una de las variantes de la locura. Es decir, que se vaya toda la mierda menos yo, ¿no? Lacan habla del alma bella de una manera muy precisa. Dice que se trata de un muy especial tipo de locura, afín a la ley del corazón que Hegel supo acuñar y que el mismo Lacan ilustra en su texto acerca de la causalidad psíquica. Dice, el loco, el alma bella, el loco quiere imponer la ley de su corazón a lo que se le presenta como el desorden del mundo, empresa insensata por el hecho de que el sujeto no conoce en el desorden del mundo la manifestación misma de su ser actual. Su ser se halla, por tanto, encerrado en un círculo, salvo en el momento de romperlo mediante alguna violencia, en la que al asestar su golpe contra lo que se le presenta como el desorden, se golpea a sí mismo por vía de rebote social. Nuevamente el sacrificio, nuevamente el Dios oscuro. ¿Qué mejor descripción para quien indignado vota Milei para que reviente todo? Destaco esta cuestión de violencia del alma bella. Bien, tenemos mucha tarea para hacer hasta, espero, el 19 de noviembre. Creo que en tanto analistas y en tanto trabajamos para poder ubicar esa posición, sí, para que el saber sea una posición, y poder de alguna manera que nuestro discurso colabore en este momento para que las cosas, para evitar el abismo. Bueno, muchísimas gracias. Mientras recibimos con mucho gusto y mucho agradecimiento a Sergio los aplausos y los agradecimientos de los presentes, vamos abriendo el espacio a las preguntas. Ya hay personas que están levantando la mano. Voy a tratar de ubicarlos ahora, si los encuentro. Muchísimas gracias, Sergio, por tu conferencia. Excelente. A mí, en lo particular, me ha llenado de dudas fecundas. Bueno. Si me permiten, ya que estoy a punto de dar la palabra, quería hacer una primera contribución. Quedo pensando en la cuestión de la neutralidad llamada del analista,
hay en el seminario 17 me parece que Lacan habla de la feroz ignorancia de Yahvé o de Dios, y habla de que el analista justamente es el que no participa de las pasiones, ni del odio, ni de la ignorancia, ni del amor, pero dice, me quedo pensando que dice no participa de las pasiones, no participa del lazo, de la discusión o de la política, participa quizás, quedo pensando en la posición de el saber que no es jugar al profeta, según Lacan también lleva a lo peor. Me pregunto también si no habremos estado un poco, algunos por lo menos, demasiado seguros de nuestra propia posición, jugando un poco al profeta, y en eso habremos dejado de interpelar y de escuchar. Solo eso quería Bueno, decir. muchas gracias por el comentario, porque esto brinda la oportunidad precisamente, lo nuestro no es la neutralidad, lo nuestro es tomar partido, y tomar partido por el deseo del sujeto. Y si tomamos partido por el deseo del sujeto, es precisamente para que un sujeto esté en posición de tomar conocimiento de su ignorancia. Es esto. Totalmente, y de que el discurso se abra y abrir el agujero de la política, aunque de la política estemos hablando de la política familiar, de la micropolítica, de la relación con la pareja, de la relación con sus hijos, tomar partido. Tomar partido es una frase que dice Gramsci, que se la comenta en las comunidades analíticas, pero yo nunca había escuchado que era Gramsci. Y una amiga, Natalie Goldwasser, que creo que está por allí, gracias a ella, me enteré de que se trata precisamente de Gramsci, quien dijo que la cuestión, en el texto creo, Odio a los indiferentes, nada menos, donde habla de la posición del analista es tomar partido, por supuesto. Sí. Diego, hay un comentario de la doctora Marta Jerez en el chat. Sí, listo. Dice la doctora, escribe por los problemas con el micrófono que tenía y agradece a Sergio por la cita del campo de concentración de consumidores y comenta, me parece que este es el comentario para el debate, que el capitalismo robó la palabra a los jóvenes, entonces, ¿qué hacer? Wow. Marta, vamos a escribir algo juntos, dale. Le robó la palabra a los jóvenes. Bueno, es impresionante esto porque lo primero que se me ocurre es el celular. Lo primero que se me ocurre es el celular, se me ocurre Instagram, se me ocurre el porno, se me ocurre... bueno, aquellos que atendemos a adolescentes sabemos que si no trabajamos con el celular, fuimos. Y hay que sentarse al lado, y pedir que nos enseñen a usar el celular. Es decir, pasión por la ignorancia. Docta ignorancia, sí, totalmente. Le ha robado la palabra a los jóvenes y la cuestión es de qué manera, de qué manera hacer que un ¿de qué manera hacer que un joven sienta dolor? Es eso. Hay varias manos levantadas, permito darles la palabra. Diana Markwald. Diani. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Sí, te escucho muy bien. Un placer escuchar a Sergio y podría tomar muchas cosas, pero me quedé con dos, que pone en cuestión dos cosas. Una es cómo estamos o cómo se está escuchando colectivamente el nunca más. Y la verdad que no sabía, Sergio, esta diferencia que parece que aportó Perla Sné, la verdad que no lo sabía, más allá que el Markwald me acompaña en la historia judía, la diferencia entre pensar la Shoah y pensar el Holocausto, ¿no? Y yo pensaba que nuestras generaciones siempre pensaron
proceso como una Shoah, como un arrasamiento, ¿no?, de ideas, de sujetos, y que estamos empezando a escuchar hace un tiempo más una idea de holocausto. Y la lucha entre el bien y el mal, la famosa teoría de los dos demonios. Y eso es muy preocupante porque creíamos que después de 40 años no teníamos que volver a andar dando cuenta. Y la verdad que te agradezco. Y ya como analistas, me parece que sobre el final, cuando das una idea de neutralidad, me parece que sigue siendo una noción a seguir pensando, discutiendo, a qué llamamos neutralidad, esa cosa medio sonsa del analista muerto, ¿no?, del lugar del muerto, que fue tan caricaturizada, ¿no? Y me parece muy interesante la idea de tomar partido, que por supuesto hay que discutir qué quiere decir tomar partido, pero tomar partido por el deseo del sujeto, Ulloa decía, no a la indolencia, también es eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a vos, Diane. Y gracias por el aporte de la teoría de los dos demonios, porque precisamente va en esta cuestión que critica Perla Esné, que critica Lacan. Es la cuestión moral cretinizante. El bien y el mal, y nosotros en el medio, que no teníamos nada que ver. Es realmente, exactamente, creo que te agradezco mucho porque aclara el punto, ¿no? Más que neutralidad parece el tonto del medio, es decir, que todo le pasa como por arriba. Ajá. Natalie Goldwasser levantó la mano. Tenés la palabra, Natalie. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Hola, Natalie. Qué lindo que estés. Qué lindo escucharte. Primero, unas disculpas porque no soy psicoanalista. Vengo de la ciencia política y soy doctora en ciencias sociales y en ciencias del arte. Entonces, me gustaría dos cosas, Sergio, o tres quizás, que profundizaste, o para profundizar más aún, ¿no? Tomaste a Rancière, que es claramente una referencia para todos los que nos gusta la filosofía y la teoría política. Terminaste con la idea del neoliberalismo y del capitalismo, y se vieron algunos mensajes allí, y voy a permitirme tomar a un psicólogo social del siglo XIX, Gabriel Tarde, que habló justamente del sonambulismo. Dijo algo así como que el capitalismo es la repetición de un no uso de la razón de manera libre. O sea, ya que hablaste de la libertad, ¿no? Y cómo nos han arrebatado esa palabra. Y dice que se copian antiguas costumbres en un estar en el presente, siempre en estado de novedad e innovación. Por esto de los jóvenes y los no tan jóvenes también, porque la búsqueda de lo último, lo nuevo, lo máximo, el iPhone, por ejemplo. Eso por un lado, ¿no? Como que hay una reversión y una no reactualización del pasado, y por eso quizás no aparece el dolor en jóvenes y en no tan jóvenes también, en esa persona que dijo en el cine, esto se resuelve a los tiros. Hoy en día en la política, en ciencia política, en lo político se habla de piropolítica, la política de fuego, de poner fuego, de echar fuego, de estar en llamas. Y al otro que quiero citar es Alejandro Manfred, que vos citaste a Ritbot, es medio de la escuela de Ritbot, que dice que el sujeto magnetizado es tomado en una experiencia de extrema alienación, en la que es invadido por fuerzas que le son ajenas, para producir saberes que le son extraños y que aluden a valores de otros, de sus amos y de sus modelos culturales. Yo creo que estamos ante un modelo cultural de gravísima influencia, y me gustaría saber, vos como psicoanalista, cómo ves ese modelo de liderazgo que tiene mucho que ver con lo que decís de Rancière. Rancière tiene otro libro que se llama El odio a la democracia,
que empieza hablando justamente del Estado de Israel y de los ataques islámicos, pero es un libro bastante viejo, ya poco leído, pero también de ese odio a la democracia que se convierte de una demagogia a una mistagogia, o sea, aquellos que apelando a lo místico pretenden tomar el poder político, ¿no? Bueno, Sí. nada más, Sergio. Gracias, disculpen este atrevimiento. Muchísimas gracias. La comunidad analítica necesita de amigos que no solo sean analistas, sino que sean trabajadores decididos por el psicoanálisis. Así que muy bienvenidos todo aporte, en este caso nada menos que de una politóloga. Respecto de lo que comentabas, tengo la impresión de que el fenómeno Milei, acompañado de un personaje como Marra, por ejemplo, constituyen ejemplos privilegiados de esto que vos estabas diciendo. El neoliberalismo propone un presente absoluto, sin raíces, disociado de todo arrastre simbólico. Tener un candidato que insinúa relaciones incestuosas con su hermana, que trata a los padres como progenitores, pero no como padres, es decir, meramente remite a una cuestión biológica, lo que es toda una filiación. Tiene todo el derecho de odiar a sus padres, pero directamente los está tratando como progenitores. Ya te da una idea de lo que es la degradación de la historia. En sí mismo, el personaje da cuenta de esto. Estoy feliz, vivo con los perros. Es decir, ¿qué nivel de amor alberga esta persona? Cuando pensé en el dolor respecto a los jóvenes, a propósito de la pregunta, de la propuesta tan interesante de Marta, pensé en el amor, pensé en la decepción. Lo que nos hace de seres dignos es la decepción del amor, es la no relación sexual, atravesar esto. Milei es un ejemplo paradigmático de alguien que le da la espalda. No me interesa hacer una cuestión psicopatológica, es un ejemplo perfecto de alguien que le da la espalda a la castración. Lo mismo Marra, hablando de expriman a sus padres, sáquenle plata a los abuelos, no se independicen. Es impresionante. Argentina en estos momentos dramáticos, casi trágicos, pero al mismo tiempo, como suele suceder, nuestro país produce cosas que para todo lo que tenga que ver con la ciencia social y la reflexión, creo que ofrece, en fin, escenarios tan interesantes como angustiantes. Bueno, hay más preguntas, más gente que levantó la mano. Gabriel Abad, tienes la palabra. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Sergio. La verdad que muy interesante lo que planteas, sobre todo esto del nunca más. La verdad es que lo sentí en carne propia, porque esta sensación de los intelectuales argentinos o de cierta gente que hemos militado, yo tenía la sensación de que en la Argentina estas cosas no iban a pasar, que había puntos sobre los que no se retrocedía, ¿no? Y me preguntaba ahí qué pasa, porque si me pongo a pensar como profesora universitaria, en la facultad yo iba escuchando ese vaciamiento de memoria en mis alumnos, ¿no? Es como que sí lo iba escuchando claramente, pero aún así, no sé por qué pasión de ignorancia, uno cree que algo se sostiene. En el consultorio, con muchos pacientes de 30 para abajo, también iba escuchando esto del vaciamiento de la palabra.
esta dificultad hasta para dar cuenta de lo genealógico, ¿no? Para dar cuenta del malestar, del amor, esto que empieza el cuerpo a ser el único territorio, te lo digo también sabiendo de tu libro sobre el cuerpo, ¿no? El único territorio a donde termina impactando el dolor, ¿no? Con los cortes, con... No se lo puede apalabrar, se lo pone así en el cuerpo al modo del sacrificio. O sea que a lo que aludo es que teníamos como muchos elementos para darnos cuenta que la tierra estaba fértil para que esto anide, para que esta derecha anide, ¿no? Sin embargo, la bofetada fue grande cuando nos lo vimos ahí, encima. Y me preguntaba, así como en el consultorio, estos pacientes vaciados de palabra nos llevan años para que algo se vaya tramando. Qué difícil es, ¿no? Hace poco un muchacho me podía decir de su odio, pero de ese odio hacia el modo de la pasión, de lo visceral, de la ignorancia de ese odio, después de, creo que 4 años, 3 años de estarlo escuchando para que él pueda decir esto. Entonces pensaba en lo social. Si en los consultorios vemos que poder tramar algo con esto nos cuesta horrores, y también con nuestra capacidad para negar, para renegar, ¿qué pasa en lo social, no? Qué difícil volver a tramar, porque también a veces quiero tener la fantasía, este tipo en la Argentina no va a durar mucho. La reacción va a saltar, ¿no? Pero bueno, creo que vuelve a ser de nuevo pasión de ignorancia. Bueno, eso quería, estas cosas que se me movieron, quería compartirlas con ustedes. Gracias nuevamente. Gracias, Gabriela. Vos sabés que cuando hablas del tiempo, tenemos que cuidarnos de no caer en la tentación de calcular, porque precisamente para bien y para mal, como la sociedad nunca se termina de constituir, precisamente por la no relación sexual, podemos tener sorpresas malas, sorpresas buenas, hallazgos y demás. De hecho, nos pasa en el consultorio que no pasa nada, y de repente, ¡pum! ¿De dónde salió esto? ¿Cómo es posible? Bueno, hemos estado 3 años escuchando, abonando algo, y como dice Freud, el salto del león, cuando llega el momento, si no hemos estado tan dormidos, podemos propiciar algo. Ahora, me hiciste acordar cuando comentabas este vaciamiento de la memoria, hubo gente que trabajó para eso, hubo gente canallas que trabajaron para eso. Jorge Lanata dijo, no hay que hablar más de la dictadura, y hubo gente, y esto es más preocupante, que no son canallas, escritores afamados, argentinos, como uno que está en España, viene cada tanto, y demás. No hablemos más de la dictadura, no son 30.000, fueron 15.000, año 2008 dijo esto. Un escritor bien pensante. Entonces, si esta gente dijo eso, fíjate vos el nunca más, qué manera de vaciarlo. Sí, exactamente. No, pero en lo social, no, ¿sabés en qué pensé? En la cuestión del acto, porque lo nuestro es tan increíble esto que inventó Freud, que no... Cualquier otra práctica seguía por la cuestión del tiempo, y lo nuestro no seguía por la cuestión del tiempo. Por eso el acto mayor de un analista es el corte. Si los chicos y chicas, y gracias por la referencia al cuerpo, se cortan el cuerpo, es porque no hay cortes de la palabra, y el acto mayor de un analista es el corte. De manera que
si se trata de incidir en lo social, cuanto más despiertos estemos, de manera de hablar y poner la palabra allí, de ser lo suficiente, de poder escuchar. Lo nuestro es escuchar, y a partir de ahí poder decir algo. Bueno, algo de todo esto que me hiciste pensar. Hay más preguntas, son 4 personas que levantaron la mano. La primera, Isabel Maracina. Sergio, muchas gracias. Hola Isabel. ¿Cómo estás? Bien. Vos sabés que estaba muy capturada por la propuesta de tu conferencia, porque yo quería decirles también que todo esto que ustedes están viviendo ahora, en Brasil se vivieron estas cosas 4 años atrás. Y las mismas preguntas aparecían. ¿Dónde estábamos? ¿Qué no escuchamos? ¿Qué no dimos cuenta? ¿Por qué? ¿Cierto? Creo que todo esto, no solamente se hicieron esas preguntas que todavía están sin responder de alguna manera, sino que también atravesamos 4 años horrorosos de verdadera destrucción subjetiva, institucional, de escarnio, ¿cierto? En donde cosas, por ejemplo, en la línea de la afiliación, donde desde el Ministerio de Educación, donde estaba encaramado un señor que falsificó su currículum de cabo a rabo, diciendo que había participado de posgraduaciones que nunca hizo, bueno, se proponía sacar a Paulo Freire del lugar de patrono de la educación brasilera. Claro. O sea, si quieren un acto más claro de destrucción de la afiliación, no se me ocurre. Pero pienso que la cuestión que vos traías, la de la pasión por la ignorancia, de la cual somos todos objeto, hace también con que nosotros dejemos de preguntarnos por lo insoportable, ¿no? Ajá. O sea, creo que hay algo ahí, ¿no? Que de alguna manera se nos, como decía Cortázar, ¿no? Aparece el sapo en la cara, ¿no? Pero justamente porque en algún nivel estar en contacto todo el tiempo con lo insoportable que retorna en estos payasos y en estos seres siniestros, creo que hace también con que el cuerpo nuestro cuerpo, ¿cierto? En el sentido literal, también quede muy atravesado e intoxicado por la muerte, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener claro también, creo, cuando decía Gabriela Abad, ¿no? ¿Qué pasa en los consultorios? A mí me suceden cosas sorprendentes, como por ejemplo, acompañar 3 o 4 años un ser que yo entiendo que no pasa nada en sus sesiones porque prácticamente ha renunciado a algo del orden de la expresión, de la posibilidad del uso de la palabra, y de repente encontrarme con que este ser me dice, qué importante que ha sido que usted esté. Que usted esté. Sí. O sea, hay algo ahí que se tramita que a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende porque en absoluto soy solicitada para interpretar, simplemente para estar. Hay algo muy primario, ¿no? Creo que es una pista que me parece importante que podamos pensarla. Y la otra cosa que quería decir, que vos estabas hablando de los adolescentes, de los que no pueden sentir el dolor, creo que tiene que ver con esto que estoy diciendo. En algún lugar se siente que el otro está o no está, y esto es fundante. Pero también pensaba que una de las cosas que más duele, y tal vez nos duele a nosotros como generación, es que a estos chicos se les ha robado el futuro. ¿No? Como nunca yo escucho gente diciendo, yo no quiero tener hijos. No quiero para este mundo, si no sé ni cómo llego yo. Sí. Esto me parece de un dolor insoportable. Bueno, quería cerrar ahí, de nuevo agradecerte, Sergio. No, gracias a vos, Isabel, gracias a vos, gracias porque aclaraste varias de las cosas que estamos hablando. Sí, sobre todo la cuestión de la afiliación, por supuesto.
Sí, sí. Doctor Almíger. No se te oye, María Elena. Porque estaba muteada. Digo que me alegro mucho que estés acá con nosotros y, y volver a escucharte y a pensar estas cosas que nos toman últimamente en todo momento, ¿no? Yo escuchando lo de los adolescentes, yo lo conocí a Milei hace como 10 años por los adolescentes que hablaban de Milei. Por TikTok. Claro, pensaba que eran justo adolescentes, uno particularmente hijo de un psicótico, pensaba que se pegaba a TikTok por eso. Hasta que lo empecé a escuchar de una forma y de otra, porque todos hablan de Milei, o porque se pelean con los compañeros porque lo quieren a Milei, o porque son de Milei. Pero pensaba en esto que dijiste, bueno, el corte debe hacerse en la sesión, mientras hablan. Porque pensaba, lo que le pasa a Gabriela creo que nos pasa a todos, que tenemos estos pacientitos, y digo pacientes, porque uno no sabe para qué vienen, o tal vez, como dice Isabel, tal vez solo porque estamos. Y en un momento, uno de estos, cuando se debatía si eran 12 o 30, me sorprendió porque me dijo, yo no entiendo si discuten porque son 30 o porque son 12. Si fuera uno, no es lo mismo. Un chico de 16 años, 15 años. ¿No? Uno que estuvo 3 años sin que yo supiera para qué venía. Y eso me hizo pensar, pero me parece que hubo que escuchar las tonterías. Yo me meto a jugar en internet, no solo en el celular, para entender de qué juega, para entender qué hace. Pensé que lo que se plantea, escuchándote, que esto de la banalidad del mal, efectivamente hay un punto de suspensión de lo prohibido, como lo que se les transmite a los chicos, por un lado es como que todo es posible, entonces nada es posible. Hay como, al escucharlo a este chiquito pensé, bueno, claro, si la banalización del mal es en realidad el levantamiento de la prohibición no matarás, ¿no? Todo es posible, también es posible matar. Y ahí pensé que, claro, con razón, después del intento de homicidio a Cristina, fue como si no hubiera pasado. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, mientras te escuchaba, te podría decir más cosas, pero me parece que es mejor que sigamos pensando. Pero me encantó lo que planteaste porque creo que es muy útil y que sí podemos hacer algunas cosas desde los consultorios y los docentes en la universidad, en las clases, sin hablar de Milei, hablando de estas cosas. Bueno, a propósito de esto que traes, Malena, y de lo que traía Gabriela, Isabel y también otros, uno podría decir que una figura clínica que de alguna manera responde a la subjetividad de la época es la inhibición, una inhibición generalizada. De allí el acting, de allí la violencia, y la inhibición poco tiene que ver con meterse en un rincón en la casa, es decir, el inhibido puede andar haciendo desastres. El problema del inhibido es que no puede acceder al acto, o se la pasa haciendo actings o pasajes al acto, en fin. Pero, y allí estamos nosotros, efectivamente, como bien traía Isabel, una persona que está. Qué suerte que estás. Qué suerte y esto es lo nuestro. Y esto es lo nuestro y nuestra convicción de abrir la posibilidad de la palabra plena, ¿por qué no? Sí, la palabra plena de un sujeto. Sí, por supuesto. El dolor. Es el dolor, porque hablamos por el trauma. Hablamos por... el nunca más es la marca del trauma en nuestro país.
el nunca más es la marca del agujero en la política, es lo que nos permite hablar a nosotros, es el nunca más. Y hay toda una maquinaria para tapar el nunca más, es decir, creer que bueno, que ya está, que se acabó, cuando en realidad el trauma es algo con lo cual hay que convivir, y en esto está la clave, ¿no? Bien, nos quedan, Sergio, cuatro preguntas, 4 personas que levantaron la mano y ahí cerramos la lista de oradores. No sé si me parece que le demos la palabra. Por la hora les pedimos brevedad y así Sergio puede después contestarle y de ahí cerramos. Olga Mater tiene la palabra. Hola Sergio, muchísimas gracias. Bien, qué optimista que sos, porque dijiste tenemos que trabajar hasta el 19 de noviembre. O sea, yo digo, él es súper optimista, yo debo ser muy pesimista. Ojalá tengas razón vos, ¿sí? Te mandaremos mensajito, tenías razón, porque yo la verdad no soy tan optimista. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, desde siempre en mi biblioteca guardé con mucho cariño 2 textos. Uno, Efectos psicológicos de la represión política, y el otro, Dolor País. En estos últimos tiempos se resignificaron para volverlos a ver. Bien, te pregunto, ¿qué opinás vos? Recién hablaba la compañera sobre el tomar partido, ¿no?, de Gramsci. ¿Qué opinás vos sobre lo que dice Eric Lorán del psicoanalista ciudadano? ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, si esta situación no amerita no solamente a que con Marta puedan escribir, sino a poder pensar esta clínica a partir de los devenires históricos. En mi consultorio no me está pasando lo de los adolescentes, pero sí pacientes que comienzan a hablar de que su abuelo, su padre, comisarios, están en el nunca más, historias que no habían sido puestas en palabra, sueños, relatos, temores que no habían aparecido, ¿no? Desvelarse por la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que quienes hemos transitado la dictadura tenemos en nuestra memoria, como dice Víctor Heredia, y todos somos sobrevivientes, nuestros pacientes y nosotros como analistas, ¿no? Me parece, y te pregunto tu opinión, ¿no?, si no ameritará esta época pensar esta nueva clínica en este contexto epocal, donde nos atraviesa a nosotros para nuestros análisis, para nuestras supervisiones, ¿no?, pero también para pensar esta otra clínica, ¿no?, porque este libro era los efectos que había producido la dictadura. Nosotros ahora, por lo menos en mi caso, estoy escuchando pacientes que hablan de ese abuelo, de ese padre, de aquel que desapareció, pero del cual no se habló, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ya, muchas gracias. Hola Olga, muchas gracias. No. Mira, me hiciste pensar, me parece que la posición del analista tiene que ser la de ser un síntoma en el neoliberalismo, la de perturbar, molestar lo que no funciona, y desde allí creo que nos orientamos por lo menos desde mi perspectiva, nos podemos orientar. Si en el momento en que dejamos de ser un síntoma, y un síntoma en lo social, entonces ahí perdimos el rumbo. Digamos, para que Lacan diga que lo real es el campo de concentración, me parece que ahí ya tenemos toda una pendiente, una perspectiva. El texto que vos mencionaste recién de Eric Lorán, el analista ciudadano, yo coincido con esa perspectiva absolutamente.
Sí, porque además estoy convencido de que la práctica del psicoanálisis no se puede llevar a cabo si no hay democracia. De manera que y esto nos lo tenemos que tomar, pero muy, muy en serio. Es decir, que nuestra perspectiva, el hecho de que nosotros, nuestras intervenciones, jueguen a favor de la castración, entendiendo por castración ese agujero en la política, la no relación sexual, ¿qué hago yo con mi síntoma? Esto tiene consecuencias políticas. Es esto. Gracias. Facundo. Perdón. Ahora sí, Facundo, tenés levantado la Perdón, mano. ¿no estaba clara antes? No, está primero Bien. vos y después Clara, y ahí cerramos la lista. Bien, bien. No, además de agradecerte, Sergio, por hacernos pensar en todo esto y por hablar y para que esto nos dé más palabras y más letras para seguir pensando y hablando. Reflexionabas cuando dijiste la metáfora del zombie, ¿no? Hace varios años ya que en la literatura y en el cine empieza a aparecer la idea de zombie, que ya apareció hace muchísimos años, pero como que ahora se instaló muy fuertemente. Y me parece que el arte pudo capturar algo de lo que estamos viviendo ahora muy en vivo y en directo, ya no en la ficción literaria o artística, ¿no? Que es la vida como un zombie, un muerto vivo que no lo moviliza el deseo, sino más bien alguna especie de voracidad por alimentarse, por comer al otro inclusive, ¿no? Y que responde a algo, un amo que no se entiende muy bien. Y pensaba también en esto que decía y lo que decía la doctora Abad también sobre, bueno, qué no estamos escuchando de los adolescentes, de los jóvenes, y pienso en el lenguaje, en cómo hablan los adolescentes hoy, y algo que circula mucho es, estoy en una. Estar en una. Y pensaba el otro día, ¿qué es estar en una? Estar en uno, ¿no? Estar ensimismado. Porque esto siempre aparece, y también otra idea que está empezando a circular ya hace bastante, que es disociar. Hay un concepto que sobrevuela, hay una idea que sobrevuela entre los jóvenes y no tan jóvenes, vamos a decir, y que por supuesto irradiado esto en las redes sociales, que es la de disociar. Si no tenés ganas de ir al trabajo, disocias 4 horas y pasa más rápido. Esto relacionado a la idea de estar en una, la idea es, como dice Constanza, la idea de fingir demencia. Hago de cuenta que no estoy, me voy, me ausento, ¿no? Y esto lo pensaba en relación a, bueno, hay algo que viene pasando y que yo creo que la primera señal que tuvimos fue en la comunidad de los emo, ¿no? Cuando pusieron como un semblante la tristeza, la angustia. Yo creo que algo ahí empezaron a representar de esto que también decía Olga, de algo que no se pudo develar, de que hubo rituales muy claros de toda una etapa que fue el neoliberalismo de los 90, para no nombrar más, para dejar de decir nunca más y empezar a decir ya fue, ¿no? También es otra frase que está instalada, ya fue. Y ritualizar la imposibilidad de ritualizar justamente el dolor y todo lo que poner en palabras y no en actos, que es lo que yo creo que está pasando ahora. Y eso sumado a esta época ya más actual y promovido por las redes sociales y demás, de lo que se conoce ahora como posverdad. Se habla de verdad y justicia, de memoria, verdad y justicia, y de repente tenemos como un concepto que está, no un concepto, sino como un fenómeno que atraviesa la sociedad en general, que es la de la posverdad, que básicamente la definición es que vos podés creer y crear tu propio relato, y creértela, y manejarte en relación a eso, ¿no? Entonces ya no hay una moral como norte, o ya no hay una verdad a la que alguno de alguna manera puede llegar, por supuesto, más nietzscheano, menos nietzscheano, que nunca va a ser captura lema, sino que más bien vos podés forjar una nueva verdad propia, un relato, y manejarte en relación a eso, ¿no? Eso sumado a los medios, que son los que van escribiendo y escribiendo los nuevos relatos, porque también pensaba, el relato del que de alguna manera nosotros estamos nombrando acá, fue escrito
por algunos medios y se habló de impugnar la historia oficial y escribirlo de otra manera y armar un nuevo relato en el cual esto esté incluido y no quede forcluido. Ahora, en la posverdad, ¿quién escribe los nuevos relatos? ¿Y cuáles son los relatos que se están escribiendo y a los que los jóvenes y los adolescentes están tomando, ¿no? La tierra es plana, puedo negar la realidad, puedo disociarme. Hay un sociólogo que dice que la verdadera pandemia es la de la soledad. Y resulta que tenemos cada uno en nuestro bolsillo y los adolescentes todavía lo utilizan mucho más que nosotros, saben, tienen más porcentaje de conocimiento sobre cómo funciona, que es un elemento que a la misma vez que supuestamente te conecta en las redes, te aísla totalmente del lugar en el que estás. Estás en una. Estás disociado, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay como un gran ejército, y con esto no quiero, bajo ningún punto de vista, desresponsabilizar a esta pregunta que vos hacés, ¿dónde estábamos nosotros y qué es lo que estábamos ignorando de la sociedad y de los jóvenes en general? Pero creo que hay una intención muy clara del neoliberalismo de apelar a la ignorancia, ¿no? Y de crearte una nueva realidad, una posverdad que funcione y que haga que todos los productos que ellos venden y que el neoliberalismo quiere instalar funcionen, ¿no? Y que se expandan. Entonces pienso en la banalidad de la ignorancia, ¿no? Como si eso es lo que ya no es la banalidad del mal, porque la moral realmente no importa, vos podés ubicarte en cualquier lado, vos podés votar a quien quieras, total da igual. Entonces lo que se instala como algo banal es la ignorancia, frente a esta posición de saber que planteas vos, ¿no? Entonces, nada, era un pensamiento sobre eso, porque al fin y al cabo, contra lo que ataca todo esto, es contra el lazo social. Sí, por supuesto. Porque ya no hablamos de comunidades. En los 70 se organizaron, había organizaciones, agrupaciones, ahora no se habla de eso, en ningún ámbito. Y todo fue capturado por el lenguaje de las empresas, que ya ni siquiera son agrupaciones o comunidades, ¿no? Tienen otros nombres. O sea, en el lenguaje esto está muy claro, digamos. Entonces, es como atacar el lazo social, y de ahí, bueno, apostamos a esta idea de pensar el lazo social desde el psicoanálisis y de la propuesta, ¿no? Que también vos nos traes. Nada, era un poco esas reflexiones que me habían aparecido mientras hablabas. Me hiciste acordar a una persona que supervisó de un adolescente que le había dicho: si te acordás lo de anoche, es porque no estuvo bueno. Es decir, ilustra que la cuestión de la memoria arrasa absolutamente. Si no estuviste suficientemente borracho, en pedo, de manera de ni saber bien qué hiciste, es porque no estuvo bueno. Es decir, el registro de la experiencia, la marca, la inscripción, el corte, no está. A partir de ahí, esto es estar en una. Esto es estar en una. Estar en una es, y te agradezco mucho por la idea, es lo que sucede en la rave. En la rave, pastillita y demás, y todos nos queremos, y todos nos amamos, ¿no es cierto? Y toda esta cosa, pero cada uno está en la suya. Es el tiempo atomizado, creo que es el coreano Byul-Chul Han que habla del tiempo atomizado. Eso es estar en una, disociado, por supuesto. Nada de dolor, desde ya. Nada de decepción. Intolerable. Pongo el acento. Sí, perdón. Una ficción sobre que no hay dolor ni no hay existencia y que uno puede disociar, no es creerse que uno puede zafar de eso. Me parece que ahí después, bueno, vienen las consecuencias, ¿no? Por supuesto. Claro, y todas las drogas actuales ya apuntan a la disociación absoluta, incluso a esta nueva ahora que se llama la droga zombie, que ya directamente, o sea, literalmente ves en las noticias y no parece que estás viendo una película de zombies, son imágenes reales de gente que llegamos a este punto, a esta profecía del cine, se llegó a Zombieland, ¿no? Bueno. Tal cual. Bien. Clara Short Landman es la última persona que levantó la mano. Adelante, Clara. No te oímos, Clara. Es muteada. No te oímos.
Clara, tenés el micrófono apagado. No se resuelve. Bueno, se ve que Clara está con alguna dificultad. No hay modo, Sergio, de que puedas darle el micrófono vos desde el... No, la aplicación no te permite eso. Ah, ok, bueno. Bueno, No me la hay pasás cómo. después, Clara, y la charlamos juntos, cuando quieras. Si querés, Clara, si no podés con el micrófono, podés escribirla en el chat, la leemos, y ya con eso cerramos. Bueno. No se resuelve el problema de Clara. ¿Les parece que vamos entonces cerrando acá? Te agradecemos muchísimo, Sergio, por tu presencia en este espacio que se está inaugurando hoy, Psicoanálisis y Lazo Social de la Fundación Sigmund Freud, Instituto Clínico Jacques Lacan. Les pido un aplauso para Sergio. Muchísimas gracias por tu conferencia, muy necesaria además. Muchísimas gracias por la invitación, por este momento. La verdad que es de lo mejor que uno puede compartir en estos días donde la palabra amistad cobra un valor incalculable. Sí. Así que, bien, espero que les agradezco Gracias, muchísimo. Sergio, parece que me enganché, te digo, Sergio. Y por otra parte, un gusto volver a encontrarte, Marta, después de tantos años. Bueno, agradecemos muchísimo al... No se desconecten, tenemos dos anuncios importantes que hacer, dos invitaciones. El primero es el viernes 20 de octubre a las 20 horas por Google Meet. Es la presentación de la cuarta edición del libro de la doctora Marta Jerez San Martín, Las voces del superyo en la clínica psicoanalítica y el malestar en la cultura. Está circulando por las redes la forma de inscribirse y participar. Esperamos encontrarlos a todos ahí. Y el segundo archivo es para la semana que viene, el espacio de la otra escena de la clínica, que es de presentación de casos clínicos de la Fundación. Van a estar presentando casos la psicoanalista Laura Gramajo, que está aquí entre nosotros, y el psicoanalista Sergio Hernández, que también nos está acompañando en este espacio. Es el jueves 19 a las 20 horas, también está circulando en las redes la forma de inscribirse. El eje de este año es entre pulsión y castración. Bueno, aprovecho para... Bueno, lo último, como había dicho al principio, esta conferencia va a estar subida en nuestro canal de YouTube, donde nuestra manera de hacer memoria es ir subiendo los videos para que podamos volver a verlos y que estén ahí para quien quiera en algún momento consultar todo lo que planteamos acá, los comentarios y demás. Invitadísimos a mirar esto, por supuesto, absolutamente gratuito, y pueden compartirlo. Estamos enormemente agradecidos por su presencia, ha sido una convocatoria realmente impresionante y bueno, eso nos impulsa y nos hace pensar que hay que ir por este camino, ¿no? De abrir este tipo de espacio. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, buenas noches, muchas gracias, Buenas compañeros, noches. felicitaciones. Gracias. No puedo salir.